me escribió papá, 5 años después de su funeral. ¿Te imaginas ver el nombre de tu padre muerto encenderse en la pantalla, pidiéndote que firmes algo? Yo lo vi, y ese mensaje cambió mi vida para siempre. Pensé que estaba volviéndome loca, pero detrás de esas palabras había un plan, una traición familiar, una mentira disfrazada de cariño, y un secreto que mi marido había dejado escondido en un reloj de pared. No podía imaginar que, al abrirlo, descubriría no solo quién quería robarme todo, sino también quien aún quería protegerme desde el más allá. Quédate conmigo hasta el final, porque esta no es solo una historia de fraude y engaño, es una historia de justicia, de amor, de segundas oportunidades y de cómo una abuela común convirtió una estafa en esperanza. Y antes de comenzar, déjame invitarte a ser parte de esta historia. Deja tu me gusta si crees que la verdad siempre encuentra su camino. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Comparte este video con alguien que necesite creer que el amor aún puede más que la mentira, y cuéntame en los comentarios desde donde nos ves y qué harías si tu papá te escribiera 5 años después de su funeral. Ahora sí, escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír podría pasarle a cualquiera, y a mí, me pasó de verdad. Nunca imaginé que un simple sonido, el tono de un mensaje de WhatsApp pudiera cambiarme la vida. No fue un sueño, no fue una pesadilla, fue una notificación en la pantalla. ¿Firmaste ya, mija? Papá, 5 años después de su funeral, 5 años desde que el olor a flores marchitas se había disipado del panteón y las cenizas de Luis descansaban en la urna de cerámica azul que guardo sobre la repisa. El mensaje llegó a las 10:14 de la mañana. El sol entraba por la ventana de la sala, y yo estaba revisando los recibos de la luz. No había nada raro en el ambiente, salvo el silencio, ese silencio espeso que se instala cuando los años te dejan sola con tus pensamientos. Leí el mensaje una vez, luego otra, las manos me temblaron tanto que casi dejo caer el celular. El nombre de contacto era claro, papá. Así guardó Carla el número de su padre, años atrás. Lo conservó incluso después de su muerte, como si el contacto pudiera servirle para hablar con el recuerdo. Pero esa mañana, el recuerdo contestó. Me quedé mirando la pantalla, y sentí como una corriente fría me subía desde el estómago. En los primeros segundos pensé que debía haber algún error, un número equivocado, una broma pesada, pero el mensaje decía mija, y solo Luis la llamaba así. Nadie más usaba esa palabra en nuestra familia. Era imposible. Me acerqué a la urna de las cenizas. Tenía polvo sobre la tapa, y la foto de Luis, esa donde sonríe con la camisa de rayas verdes, me observaba como si esperara una respuesta. ¿Eres tú?, susurré. La voz se me quebró. Me senté frente al mueble, con el celular entre las manos. Abrí el chat completo. No había mensajes nuevos en años, solo conversaciones viejas, frases de cariño, recordatorios, y la última nota de voz de Luis antes de enfermar. Nada que justificara ese mensaje. Entonces lo vi. El número era el mismo. Exactamente el mismo. No un nuevo contacto, no un intento de imitación. Era el número que Luis había tenido. ¿Quién podría haberlo reactivado? ¿Y con qué intención? Carla llegó ese mismo día, poco después del mediodía. Venía arreglada, con una blusa beige y un maletín en la mano. Sonreía, pero la sonrisa no llegaba a los ojos. Mamá, traigo unos papeles del notario, cosas pendientes de los locales. ¿Del notario?, pregunté. Sí, mamá, es solo para actualizar la propiedad. Nada complicado. Me mostró una carpeta de plástico con varios documentos impresos. Los papeles olían a tinta fresca. Tenemos que firmar hoy mismo, dijo con voz apurada. Eso me hizo fruncir el ceño. Carla nunca tenía prisa para nada, ni siquiera para pagar la renta del departamento donde vivía con su hijo, Mateo. ¿Por qué hoy mismo?, pregunté. Porque el notario tiene agenda llena, y si no se hace hoy, se pierde el folio. Su explicación fue rápida, ensayada,
casi automática. Yo asentí, pero algo dentro de mí no estaba en paz. Luis había sido meticuloso con los papeles. Tenía cada escritura guardada en sobres manila, numeradas, con copias certificadas. Nada se hacía con prisa, jamás. Si un trámite urge, Amalia, es porque alguien tiene prisa de que no lo leas, solía decirme. Esa tarde, el calor era insoportable. Abrí las ventanas, puse agua para café y traté de seguir el día con normalidad, pero cada vez que veía la urna, recordaba el mensaje. Aún no se lo había contado a Carla, no sabía cómo decirle a tu hija que el número de su padre muerto volvió a escribirle, mientras ella revisaba los papeles en el comedor. Yo fingía estar ocupada en la cocina, la escuchaba hablar por teléfono. Sí, ya casi lo convenzo. No se ha dado cuenta. Esa frase me heló la sangre. No pude evitar mirar por la rendija de la puerta. Carla tenía el celular pegado al oído y hablaba en voz baja. Tranquilo, mañana te aviso. No dijo nombre. Solo te aviso. Cuando colgó, guardó el teléfono en su bolso y salió al patio. El silencio volvió, espeso, denso. Entonces, mientras ella estaba afuera, sonó mi teléfono otra vez. Notificación de WhatsApp. El mismo contacto. No hagas esperar al notario. Mija, tu mamá entenderá después. Papá, me quedé paralizada. Esta vez, ya no había duda. Alguien estaba usando el nombre de mi esposo para manipularnos. Guardé el celular. Y esa noche, cuando Carla se fue, abrí el chat completo, tomé capturas de pantalla y me las envié a mi correo. No sabía si era paranoia, pero sentí que debía protegerme. Luego abrí los papeles. Decían cesión de derechos en letras grandes. Leí las primeras líneas. La compareciente, Amalia Vargas, cede a título irrevocable la propiedad del local número 3. Irrevocable. Esa palabra me golpeó como una piedra. Nadie cede algo irrevocablemente a menos que tenga miedo o esté siendo presionado. No dormí. A las 3 de la mañana me levanté a revisar los cajones donde Luis guardaba las copias notariales. Quería comparar, pero no encontré nada, solo las viejas facturas del supermercado donde trabajé 30 años y un sobre con los recibos de renta. Luis había sido ordenado, pero entre sus papeles faltaban justamente los del local número 3. Me quedé un largo rato mirando el reloj de pared. Era el reloj que Luis colgó la semana antes de morir. Decía que el tic-tac le recordaba que el tiempo no se detiene por nadie. Ese reloj, años después, volvería a ser clave, pero en ese momento solo marcaba la soledad. A la mañana siguiente, decidí actuar. Llamé al licenciado Ramírez, un abogado del barrio, viejo amigo de Luis. Tráigame los documentos, doña Amalia, sin apuro, aquí los revisamos con calma. Cuando colgué, sentí alivio por primera vez, pero también miedo, porque en el fondo sabía que si Ramírez confirmaba mis sospechas, ya no habría vuelta atrás. Antes de salir de casa, envolví la urna de Luis con un pañuelo. Le hablé bajito: si estás viendo esto, ayúdame a no cometer un error. Sentí que las lágrimas me ardían, pero me prometí que no iba a llorar más. En el camino, pasé por el tianguis. Los vecinos me saludaron, pero yo apenas respondía. Tenía la cabeza llena de voces, la de Carla, la del mensaje, la de Luis. Tu mamá entenderá después. ¿Qué querían que entendiera? ¿Por qué esa urgencia por firmar? Llegué al despacho del licenciado Ramírez antes de las 9. El hombre, canoso y amable, me recibió con café y un gesto de preocupación. ¿Qué pasa, Amalia? Le conté todo, cada palabra, cada mensaje. Le mostré las capturas y los documentos. Él los revisó con lupa, moviendo los labios mientras leía. Después levantó la vista y me dijo con voz seria: esto no lo escribió un notario legítimo. Mire este sello, no corresponde a la notaría que figura en el encabezado, y esta cláusula entrega su patrimonio completo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero, ¿y mi hija?, pregunté. Puede que esté involucrada sin saberlo.
dijo él con cautela, pero alguien está detrás. Y no es un improvisado. Ramírez sacó una tarjeta y la deslizó hacia mí. Si sigue recibiendo mensajes de ese número, no conteste, guárdelos. Vamos a rastrear quién lo reactivó. Salí del despacho con un nudo en la garganta. El sol de Guadalajara golpeaba fuerte, pero yo tenía frío. Esa noche, Carla volvió a casa. Me observó con cierta distancia, como si adivinara que algo había cambiado. ¿Firmaste? Todavía no. Hija, quiero pensarlo un poco más. Frunció el ceño, molesta. Mamá, no entiendes. Si no firmas, perdemos todo. No le respondí, solo me quedé mirando la urna de Luis. Y juro que, por un segundo, el reloj de pared pareció detenerse. No sabía que ese era solo el comienzo. No sabía que detrás de aquel mensaje había algo más grande, más cruel y más íntimo de lo que podía imaginar, y que la verdad, cuando llegara, no solo me devolvería la dignidad, sino también el poder de perdonar. Si esta historia te parece emocionante, conmovedora y llena de misterio, deja tu me gusta, comparte este video y suscríbete al canal para no perderte el siguiente capítulo. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que alguien quería manipularte con un recuerdo? ¿Firmarías si tu papá te escribiera 5 años después de su funeral? Cuando decidí no firmar, sentí que estaba rompiendo una cadena invisible. No sabía de dónde venía, ni quién la sostenía, pero intuía que cada eslabón llevaba un nombre, un rostro y una mentira. Esa misma noche llamé al licenciado Ramírez. Le conté que había decidido seguir con la investigación, aunque eso significara enfrentar a mi propia hija. No voy a quedarme sentada esperando que me arrebaten lo que Luis y yo levantamos en 40 años. Le dije. Él asintió con la serenidad de quien ya ha visto demasiadas historias parecidas. Conozco a alguien que puede ayudarnos, Amalia. Se llama Mendoza, es discreto y, sobre todo, no se asusta fácil. Fue así como, 3 días después, conocí al detective Mendoza, el número fantasma. Llegó puntual, con un cuaderno de tapas negras y una mirada que parecía registrar hasta los silencios. ¿Así que el número pertenece a su difunto esposo?, preguntó. Asentí. Luis Vargas murió hace 5 años. Le mostré las capturas, los mensajes, las fechas. Mendoza no dijo nada durante un rato. Revisaba el teléfono con precisión quirúrgica. Este tipo de cosas pasan más de lo que imagina, murmuró. Las líneas inactivas se reactivan con documentos falsos. Es un negocio sucio. Clonación de SIM, WhatsApp reactivado, mensajes programados. ¿Programados?, pregunté. Sí, es fácil falsificar un tono de voz, una foto, un texto, pero lo que usted describe es más personal. Alguien que conocía a su familia, alguien con acceso a detalles íntimos. El silencio que siguió fue pesado. El detective me miró directo a los ojos. ¿Tiene idea de quién podría hacerlo? No supe qué responder. No quería decir su nombre, no todavía. Solo recordé la voz de Carla, al teléfono, diciendo ya casi lo convenzo. Mendoza anotó cada dato y pidió permiso para rastrear la línea. Una semana después, me llamó con la voz tensa, contenida. Doña Amalia, necesito que venga al despacho. Ya tengo el resultado del rastreo. Fui sin decirle nada a nadie. Al llegar, Mendoza desplegó un informe con varias hojas impresas. En el encabezado se leía, línea reactivada hace 3 meses a nombre de Sergio Armenta. ¿Quién es ese hombre?, pregunté. Maestro de computación, dijo Mendoza. Trabaja en un centro comunitario. Antecedentes limpios en apariencia, pero con un historial turbio, denuncias por fraude electrónico, una demanda laboral archivada y una relación sospechosa con uno de los notarios que aparece en sus documentos. ¿Y qué tiene que ver con mi hija?, Mendoza suspiró. Eso es lo que estamos por descubrir. Cruzar directorios, cruzar destinos. Durante los días siguientes, Mendoza cruzó bases de datos, nóminas, registros escolares,
Lo recuerdo sentado frente a su laptop, con las gafas en la punta de la nariz. Siempre hay un punto donde los caminos se cruzan, decía, y cuando lo encuentras, todo el mapa se ilumina. Una tarde, levantó la vista y murmuró: aquí está, Sergio Armenta, maestro de computación del Centro Comunitario San Gabriel. Carla Vargas, tallerista de apoyo escolar del mismo centro, contratada hace 6 meses. La coincidencia no era casualidad, era conexión. Ahí lo tiene, doña Amalia, dijo el detective. Este hombre y su hija trabajan juntos. Probablemente él fue quien la convenció de participar en todo esto. Me quedé mirando la pantalla. La foto de Sergio aparecía junto a un grupo de alumnos, sonriendo, con una camisa gris. Nada en su expresión revelaba la malicia que escondía. ¿Y si Carla no sabe?, pregunté. Es posible, respondió Mendoza, pero el tipo de documentos que firmó no dejan lugar a inocencias. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro, repasando cada conversación con mi hija. Recordaba las veces que mencionó ese maestro buena onda del centro. Cada detalle cobraba un nuevo significado. Decidí no adelantarme. No todavía. Quería pruebas. Quería la verdad completa. Mateo, el nieto con ojos de halcón. Fue mi nieto, Mateo, quien me dio la primera pista tangible. Tenía 16 años y una curiosidad natural para observar lo que los adultos pasamos por alto. Esa tarde, Carla volvió con el supuesto notario. Venían a insistir con la firma. Solo será un momento, mamá, dijo ella. El hombre vestía traje oscuro, pero su aspecto no coincidía con lo que uno imagina de un notario real. Mateo los miraba desde la escalera, fingiendo revisar su celular. Cuando se fueron, se acercó y me dijo en voz baja: abuela, ese señor no es notario. ¿Cómo sabes?, pregunté. Por sus zapatos. La suela estaba gastada y tenía una pluma bic azul. Los notarios de verdad usan plumas finas, de metal, no esas. Además, la carpeta que traía era de papelería escolar. Me quedé helada. Mateo tenía razón. Yo había visto esa misma pluma, esa misma carpeta, en el escritorio de Carla. No digas nada, hijo, le pedí, pero necesito que me ayudes a observar. Desde ese día, Mateo se convirtió en mis ojos. Anotaba detalles, horarios, llamadas, visitas. Nada escapaba a su atención. A veces lo veía escribiendo en una libreta, con la seriedad de un detective. Abuela, ese señor pasa por la esquina cada tarde a las 6. No mira la casa, pero finge hablar por teléfono. Empecé a sentir que la red se cerraba a mi alrededor. Los hilos invisibles de la manipulación se entrelazaban con la rutina diaria: un saludo en la tienda, una llamada, un correo sin respuesta. Todo parecía calculado. Mendoza regresó a casa una semana después. Traía un sobresellado con el logotipo de la policía cibernética. Confirmado, dijo. El número fue reactivado a nombre de Sergio Armenta con un documento falso. Y lo más grave, el chip original pertenecía a la cuenta de su difunto esposo. ¿Qué significa eso?, pregunté. ¿Qué usaron datos personales de Luis para suplantarlo? Este hombre no solo quería sus propiedades, Amalia, quería su identidad. El aire se me fue del pecho. Era más que una estafa, era un intento de borrar lo que Luis había sido. Esa noche, abrí las ventanas y dejé que el viento recorriera la sala. Miré la urna, el reloj de pared, las fotos enmarcadas. Sentí que mi casa ya no era segura, pero también supe, con una claridad brutal, que ya no tenía miedo. Si alguien pensaba que podía manipularme con recuerdos, estaba por descubrir cuán peligrosa puede ser una mujer cuando la empujan al límite. Antes de dormir, anoté en mi cuaderno las palabras del detective en Siempre busca el nexo cotidiano: escuela, trabajo, parroquia, club. Me prometí seguir ese consejo. No iba a descansar hasta que todos los hilos invisibles quedaran expuestos a la luz. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, pensé en Luis. En como siempre me decía, la verdad se revela cuando dejas de buscar culpables y empiezas a ver patrones.
Ese pensamiento me dio fuerza, porque sabía que, tarde o temprano, cada mentira encontraría su espejo. Si esta historia te parece impactante, reveladora y profundamente emocionante, deja tu me gusta, activa el sinino de las notificaciones, comparte este video y comenta de dónde nos ves y qué piensas de lo que acaba de descubrir Amalia. El detective Mendoza y el licenciado Ramírez sabían que ya no bastaba con sospechar, había que exponerlos. Las mentiras, cuando se enfrentan a la luz, siempre tiemblan. Pero para hacerlas temblar, se necesita paciencia y un escenario preparado. Esa fue la idea del licenciado, una cita con un notario verdadero, en un entorno donde todo estaría grabado, cada gesto, cada palabra, una trampa elegante, cita con notario, pero el verdadero. El plan se puso en marcha una mañana de jueves. Ramírez me llamó temprano. Doña Amalia, todo está listo. La reunión será mañana, a las 11. El notario Gálvez nos recibirá en su oficina. He hablado con él, y colaborará de manera discreta. Su voz sonaba tranquila, pero yo podía sentir el peso del riesgo. Carla creía que me había convencido. Pensaba que por fin cedería y firmaría los papeles. Esa sería la excusa perfecta para llevarla al encuentro. Mendoza, por su parte, se encargó de instalar cámaras pequeñas, casi invisibles, entre los libros del despacho. Cada ángulo, cada rincón, fue cuidadosamente revisado. Lo más importante, dijo el detective, es que la verdad hable sola, sin gritos, sin empujones, solo hechos. Esa noche dormí poco. La ansiedad me hacía repasar cada detalle. Tenía miedo de ver la decepción en los ojos de mi hija, miedo de descubrir que su complicidad no era ingenua, sino consciente, pero también sabía que, si no lo hacía ahora, nunca recuperaría la paz. Al amanecer, el reloj de pared marcaba las 6 con un sonido hueco. Me vestí con una blusa azul, la que Luis siempre decía que me daba suerte, y guardé en mi bolso un sobre antiguo, amarillento, con el nombre de mi esposo escrito en tinta negra: abrir solo si dudan de mí. Nadie sabía que ese sobre existía, ni siquiera Carla. El taxi me dejó frente al edificio del notario Gálvez, un bloque de concreto con ventanales amplios y un letrero metálico que relucía al sol. Ramírez me esperaba en la puerta. ¿Lista, Amalia? Lo estuve esperando 5 años, licenciado. El interior olía a papel nuevo y café. El notario Gálvez, un hombre alto y de voz pausada, nos saludó con respeto. No se preocupe, señora Vargas, dijo. Todo quedará documentado. Si el hombre que dice ser notario no puede acreditar su cédula, la reunión termina de inmediato. Mientras preparaban los documentos, Mendoza ajustaba discretamente una cámara en el reloj de pared del despacho. Ese reloj, curioso detalle del destino. Otro reloj, otra historia que giraba alrededor del tiempo y la verdad. La cartita imposible de replicar. A media mañana, antes de que llegaran Carla y el supuesto notario, saqué el sobre que Luis me había dejado. El papel estaba doblado y sellado con cera antigua. Lo sostuve entre las manos y sentí un escalofrío. Era como si Luis me hablara a través de los años. Luis sabía que algo así podía pasar, murmuré. Ramírez asintió. Los hombres precavidos dejan más que testamentos. Dejan advertencias. Recordé el día en que Luis guardó ese sobre en la caja fuerte de la casa. Por si un día dudas de mí, me dijo. Nunca entendí el sentido de sus palabras hasta ese momento. Decidimos no abrirlo todavía. Era mi carta secreta, mi as bajo la manga. Sabía que el contenido de esa carta podía cambiar todo el rumbo de la reunión, y que el simple hecho de mostrarla bastaría para que cualquiera que mintiera se delatara. A las 11 en punto, la puerta del despacho se abrió. Carla entró primero. Venía nerviosa, pero maquillada con esmero. Detrás de ella, un hombre de unos 40 años, traje oscuro, sonrisa falsa, el supuesto notario, Sergio Armenta. Buenos días, saludó, extendiendo la mano.
venimos a firmar la cesión. El verdadero notario Gálvez se levantó y le devolvió el saludo. Claro, señor. ¿Me recuerda su número de cédula notarial? La pregunta cayó como una piedra en el silencio. Sergio parpadeó, fingiendo buscar algo en su cartera. Sí, un momento. La traigo aquí. Sacó un documento arrugado, sin sello, sin holograma. Gálvez lo observó con calma. Curioso, este formato ya no se usa desde hace 8 años. ¿En qué notaría fue expedido? El impostor tragó saliva. Carla lo miró confundida. ¿Qué pasa, Sergio? Él intentó reír, pero la voz le tembló. Debe ser un error administrativo. El verdadero notario colocó el papel sobre la mesa y lo giró hacia las cámaras. Señora Vargas, lamento informarle que este documento no tiene validez alguna. Ni la cédula, ni la firma, ni el folio corresponden a ningún registro notarial vigente. Carla se quedó inmóvil. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Qué significa eso? Gálvez no contestó, solo miró al licenciado Ramírez, que ya había llamado discretamente a Mendoza. El detective entró desde la sala contigua, mostrando su identificación. Sergio Armenta, dijo con voz firme, está usted bajo investigación por fraude y suplantación de identidad. El impostor retrocedió un paso, balbuceando excusas. No saben con quién se meten. Yo solo seguía instrucciones. El silencio se hizo más profundo que nunca. Carla, pálida, volvió la mirada hacia mí. Mamá, yo no sabía, te juro que no sabía. Levanté la mano para que callara. Saqué el sobre amarillento de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa. Tu padre dejó esto, dije, con la voz quebrada. Dijo que lo abriéramos si alguna vez dudábamos de él. Todos guardaron silencio. El notario Gálvez rompió el sello con cuidado y comenzó a leer. Si algún día alguien intenta usar mi nombre para engañarlas, busquen el reloj de la sala. Dentro hay una grabación con mi voz y el código de la cuenta donde guardé lo que no quise que nadie tocara. Mi último terreno, mi seguridad para ustedes. Quien lo escuche sabrá la verdad. Carla cubrió la boca con las manos. Sergio palideció. Ramírez lo observó con dureza. El que pretende suplantar a un muerto no solo roba, señor Armenta, destruye la memoria de una familia. El impostor bajó la cabeza. La cámara registró cada segundo. Mendoza, sin levantar la voz, le colocó las esposas. Todo queda grabado, dijo. ¿Cómo debe ser? Cuando se los llevaron, Carla se desplomó en la silla. Mamá, perdóname, no quería hacerte daño. Él me dijo que era solo un trámite. No supe qué responder. Por dentro, sentía una mezcla de dolor y alivio. Luis, incluso después de muerto, había protegido nuestra casa, nuestro legado, nuestra verdad. Miré al notario Gálvez, que sellaba los documentos oficiales con el sello legítimo. El sonido del metal golpeando el papel me pareció la melodía más justa del mundo. Esa tarde, regresé a casa con el sobre vacío y el alma llena de silencios. El reloj de pared seguía marcando el tiempo, inmutable, como si nada hubiese pasado, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. El engaño había sido descubierto, la trampa, ejecutada con elegancia, y la justicia, por fin, empezaba a moverse. Si esta historia te resulta emocionante, reveladora y llena de justicia poética, deja tu me gusta, activa el sinino de las notificaciones, comparte este video y comenta qué te pareció esta trampa tan elegante. Cuéntanos también de dónde nos ves y qué harías si te vieras en el lugar de Amalia. El silencio después de la detención fue más ensordecedor que cualquier grito. Podía oír mi propia respiración, entrecortada, mientras el eco del cierre metálico de las esposas aún resonaba en el despacho. Durante unos segundos, todos permanecimos inmóviles, como si el tiempo hubiera decidido congelarse allí. En ese instante en que la mentira se hizo visible, el papel que lo delata, el notario Gálvez, con la paciencia de un cirujano, volvió a tomar el documento que Sergio había presentado minutos antes. Lo levantó frente a la luz que entraba por la ventana, y el haz del sol reveló el primer detalle fatal,
El sello holográfico que debía brillar en verde simplemente no existía. Este timbre, dijo con voz pausada, pertenece a un formato de hace 15 años. Pero la firma y el número de folio están fechados hace apenas 6 meses. Levantó la vista y fijó sus ojos en Sergio. Es imposible. Ramírez asintió con gravedad. La falsificación no es improvisada, pero es burda. El formato de sello cambió de diseño en 2018. Los hologramas son únicos por año, y este documento carece del código de seguridad digital. Sergio intentó hablar, pero su voz era apenas un hilo. Eso lo tramitó un colega. Yo solo traje los papeles. Gálvez colocó el documento sobre la mesa, lo giró lentamente y lo golpeó con el dorso de la mano. Falso. Cada timbre tiene registro ante el colegio notarial, y este no existe. Carla miraba sin poder respirar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de rabia, sino de vergüenza. Todo esto era mentira, susurró. Sergio bajó la cabeza. El notario giró hacia mí, buscando mi asentimiento. Yo solo respiré profundo y abrí el sobre que Luis había dejado. Había esperado ese momento con miedo y esperanza al mismo tiempo. Audio en el reloj. Dentro del sobre había una llave diminuta y una nota escrita a mano. El reloj canta la verdad. Las letras eran inconfundibles. La caligrafía de Luis. Por un momento, sentí que el aire se detenía. Recordé aquella tarde en que lo sexta colgar el reloj de pared. El último arreglo que hizo antes de enfermar. El tiempo guarda todo, dijo entonces. No entendí el doble sentido hasta ahora. Saqué la llave del sobre y la sostuve con fuerza. Quiero abrir ese reloj, dije. Ramírez me acompañó hasta la pared del despacho, donde Mendoza había colocado la cámara. Quité el marco del reloj con cuidado, y en su parte posterior había un pequeño compartimiento metálico. La llave encajó perfectamente. Adentro, un pequeño USB envuelto en papel aluminio. Lo conectaron a la computadora del notario. El monitor mostró un único archivo de audio, Luis voz final, MP3. Cuando la voz sonó en la sala, nadie respiró. Amalia, si escuchas esto, significa que mis temores eran ciertos. No todos los que se dicen familia lo son cuando el dinero está de por medio. Si alguien usa mi nombre o mis papeles, busca el terreno de Atemajac. Está solo a tu nombre. Nadie más tiene derecho. Esa propiedad es tu resguardo. Tu última carta. No firmes nada sin el sello real. Te amo. El silencio posterior fue absoluto. Carla rompió a llorar, hundiendo el rostro entre las manos. Sergio, en cambio, palideció por completo. Intentó levantarse, pero Mendoza lo detuvo con un gesto firme. Ahí lo tiene, dijo Ramírez, mirando a las cámaras. El audio, la nota, la falsificación y la confesión indirecta. Todo coincide. El notario Gálvez asintió, y el documento es nulo en su totalidad. Lo confirmaremos con el colegio notarial de inmediato. Esposas sobre la mesa. Los agentes de seguridad entraron en ese momento. Sus pasos firmes resonaron en el suelo de mármol. Uno de ellos sacó las esposas y, con la autoridad que solo da la evidencia irrefutable, se acercó a Sergio. Sergio Armenta queda detenido por fraude, falsificación de documentos y usurpación de identidad. El hombre intentó hablar, pero su voz se perdió entre el ruido metálico de las esposas. El clic final del cierre fue como una sentencia de justicia. Lo sentí en el pecho, no como alegría, sino como una mezcla amarga de alivio y tristeza. Carla seguía llorando, temblando, repitiendo una y otra vez que no sabía, que no entendía. Pero las pruebas estaban allí, los mensajes, los documentos falsos, las transferencias rastreadas por Mendoza, la grabación, el audio y la carta. Nada quedaba al azar. El notario redactó el acta en el momento. La comparecencia de la señora Amalia Vargas se declara legítima y exenta de responsabilidad. Cualquier intento de transferencia queda suspendido hasta nuevo aviso judicial. Ramírez firmó. Gálvez selló el documento y los oficiales salieron escoltando al impostor. Yo me quedé quieta,
mirando el reflejo de la luz sobre la mesa, esa mesa que, minutos antes, había sido escenario de engaño, y ahora, testigo de justicia. Carla levantó la cabeza lentamente. Mamá, no sabía lo que hacía. Él me dijo que era un trámite para asegurar las rentas. Me presionó, me amenazó. No pude responder. Solo la miré con cansancio, con amor herido. En sus ojos había culpa, pero también miedo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la compasión y la rabia podían convivir. Mendoza guardó los equipos. Ramírez me entregó una copia del acta y el USB en un sobresellado. Guárdelo, doña Amalia, este será su escudo. Asentí, y cuando todos se fueron, quedamos Carla y yo solas. El reloj de pared, en silencio, parecía vigilarlo todo. Levanté la vista hacia él. Gracias, Luis, murmuré. Esa noche, de regreso en casa, el sonido del viento me pareció distinto. No era un viento cualquiera, era como si la casa respirara de nuevo, libre del peso de la mentira. Encendí una vela frente a la urna y me senté a su lado. Cumplí, Luis, susurré. La verdad salió a la luz. A lo lejos, el reloj marcó las 11 con precisión, el mismo reloj que guardó un secreto y devolvió justicia. Si esta historia te está pareciendo reveladora, intensa y profundamente emocionante, deja tu me gusta, activa el sinino de las notificaciones, comparte este video y comenta qué piensas de esta caída del impostor. Cuéntanos también de dónde nos ves y qué te pareció la revelación del reloj y el mensaje de Luis. Después de la detención de Sergio, el silencio en la casa pesaba como una sombra. Todo había terminado, al menos en apariencia. El impostor estaba tras las rejas, los papeles falsos anulados, y la verdad, aquella verdad tan temida finalmente expuesta. Pero cuando la mentira se rompe, el eco que deja no desaparece, queda flotando entre las paredes, buscando un corazón al que aferrarse. El mío y el de Carla quedaron marcados para siempre. La confesión de Carla. Esa noche, Carla no quiso regresar a su casa, pidió quedarse conmigo, y aunque mi corazón aún dolía, no tuve fuerzas para negarme. Cenamos en silencio. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos era el único testigo de nuestra distancia. Después, mientras lavaba los trastes, la escuché sollozar en la sala. Me acerqué. Tenía la cara enterrada entre las manos, los ojos rojos, y una voz que apenas salía. Mamá, tengo que decirte la verdad. Me senté frente a ella sin decir una palabra. Carla respiró hondo, y entonces lo soltó todo. Él me tenía amenazada, dijo. Sergio me hizo creer que si no lo ayudaba, iba a destruir mi vida. Lo miré, incrédula. ¿Cómo podría hacerlo? Tenía mensajes míos, cosas privadas, fotos, conversaciones de hace años. Me dijo que las publicaría, que perdería mi trabajo, que me quitarían a Mateo. Se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar otra vez. Me sentí atrapada. Mamá, no sabía a quién contarle. Me daba vergüenza. Aquella palabra, vergüenza, resonó en mi mente como un eco profundo, porque la vergüenza, en su silencio, es la trampa más cruel que existe. No grita, no exige, solo te inmoviliza. Recordé mis propios miedos de juventud, las veces que callé por no causar problemas, por no avergonzar a nadie. Carla, sin saberlo, había repetido mi historia bajo otro rostro, otro tiempo, otro enemigo. ¿Y por qué no viniste conmigo?, pregunté al fin. Porque pensé que me odiarías, que me verías como una ladrona. Sus lágrimas me dolían más que sus errores, y, sin embargo, sabía que no bastaba con abrazarla y fingir que todo podía volver a ser igual. El amor, cuando se contamina de miedo, necesita estructura para volver a florecer. Y el perdón, también. Perdonar no es olvidar. A la mañana siguiente, el sol entraba por las cortinas con una luz suave. Había dormido poco, pero con una decisión clara en el corazón. Preparé café y llamé a Carla a la mesa. Siéntate, tenemos que hablar. Ella obedeció, cabizbaja, sin atreverse a mirarme a los ojos.
No voy a denunciarte, Carla, dije despacio, pero eso no significa que todo esté bien. Ella alzó la mirada, sorprendida. Eres mi hija, no mi excusa. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Si quieres recomenzar, tendrás que hacerlo de verdad. Habrá restitución, terapia y distancia. No castigo, límites. Carla asintió, con lágrimas nuevas. Haré lo que digas, mamá. Saqué un cuaderno y lo abrí frente a ella. Vamos a dejarlo por escrito, continué. No es un contrato, es un compromiso. Le entregué una hoja. Responsabilidades compartidas, decía el título. Punto 1. Carla se haría cargo de devolver las sumas gastadas con el dinero de los locales, poco a poco, sin mentiras. Punto 2. Asistiría a terapia, con seguimiento profesional. Punto 3. Viviríamos separadas por un tiempo. Necesitábamos aire, espacio y verdad. Firmó sin discutir. Cuando terminó, cerré el cuaderno y lo guardé. Fue, sin saberlo, el acto más simbólico de todo el proceso, el perdón con marco, con contorno, con condiciones humanas. El perdón no borra, pero reconstruye. Y, como toda reconstrucción, requiere planos, estructura y tiempo. Mateo elige casa. Al tercer día, mientras desayunábamos, Mateo se acercó con paso inseguro. Tenía los ojos cansados y una madurez que no correspondía a su edad. Abuela, quiero quedarme contigo por un tiempo. Carla lo miró, confundida. Hijo, no tienes que hacerlo. No es por eso, mamá. Quiero estar tranquilo, terminar el semestre sin cambios y ayudarte. Abuela, si necesitas compañía. Su voz no temblaba, era una decisión, y, en su decisión, había algo más grande, un puente. Ni castigo ni venganza, refugio. Puedes quedarte, hijo, le dije, pero tu madre y tú hablarán cada semana. No se trata de alejarse, sino de sanar. Mateo asintió y me abrazó. Carla también, aunque entre lágrimas. Por primera vez en muchos días, ese abrazo no dolió. Las semanas siguientes fueron lentas, pero constantes. Carla cumplía con sus terapias. Mendoza le consiguió asesoría legal para limpiar su nombre de las transacciones. Y yo, cada noche, encendía la lámpara junto a la urna de Luis y le hablaba en voz baja. Tu hija está intentando cambiar, decía. Tú siempre creíste en las segundas oportunidades. El reloj seguía allí, silencioso, testigo inmóvil de nuestra reconstrucción. Su tic-tac, ahora más leve, marcaba no solo las horas, sino el ritmo del perdón. Esa etapa no fue un final, sino una tregua, la calma antes del nuevo amanecer, porque aunque la justicia había actuado, y la verdad se había revelado, quedaban heridas invisibles que todavía necesitaban tiempo, ternura y firmeza. Y en medio de todo, aprendí una lección que quiero dejarte a ti, que escuchas mi historia. El perdón no es un cierre, es un comienzo que exige coraje. No hay amor verdadero sin responsabilidad, no hay redención sin límites. Si esta historia te ha parecido conmovedora, poderosa y llena de transformación, deja tu me gusta, activa el sinino de las notificaciones, comparte este video y comenta qué piensas del perdón de Amalia y de la decisión de Mateo. Cuéntanos también desde dónde nos ves y qué harías tú si tuvieras que elegir entre el amor y la justicia. Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero nadie te advierte que la calma también puede doler, porque cuando todo se derrumba, el silencio posterior no es descanso, es un inventario de lo que quedó en pie. Y en mi casa, entre documentos, culpas y recuerdos, comprendí que reconstruir no era volver al pasado, sino reinventar el presente sin miedo. Luis solía decir que los verdaderos cimientos no se hacen de cemento, sino de decisiones. Y en ese tiempo, las decisiones eran el único material que me quedaba. Vender para salvar sin perderse. Pasaron algunos meses desde la detención de Sergio Armenta. Carla enfrentaba su proceso terapéutico con disciplina, Mateo seguía viviendo conmigo, y yo había retomado las cuentas de los locales. Eran 3,
el de la panadería, el de los repuestos y uno pequeño en la esquina, donde antes funcionaba una tintorería que ya no prosperaba. Cada mañana abría las carpetas y repasaba los números. Luis había sido meticuloso, cada ingreso estaba anotado, cada gasto tenía su respaldo. Sin embargo, mantener todo eso sola era pesado. El local de la esquina, en particular, llevaba meses dando pérdidas. Una tarde, mientras repasaba los balances con el licenciado Ramírez, lo dije en voz alta: voy a vender uno de los locales. Ramírez me observó con atención. ¿Está segura, doña Amalia? No lo haga por cansancio. No, licenciado, lo hago por estrategia. Quiero convertir ese pedazo muerto en algo vivo. No se trataba de rendirme, se trataba de entender que a veces conservar todo no es signo de fortaleza, sino de miedo, y el miedo ya me había quitado demasiado. El proceso fue lento y ordenado. Revisé ofertas, hablé con varios compradores, y al final elegí a un joven panadero que llevaba años trabajando en un horno improvisado, soñando con abrir su propio negocio. Cuando le di la mano, sentí algo en el pecho, una especie de alivio cálido. Era la certeza de que esa venta no destruía nada, sino que liberaba. Con el dinero, liquidé la deuda que Carla había acumulado y deposité el resto en una cuenta separada, a nombre de un fideicomiso para Mateo. Era mi forma de asegurarle un futuro sin repetir nuestros errores. No era una fortuna, pero sí una promesa. La llamé Fondo Luis Vargas para Educación y Esperanza, un homenaje silencioso, una manera de decirle al mundo que de una tragedia también puede brotar algo limpio. Luis siempre decía que el dinero debía moverse como el agua: si se estanca, huele; si fluye, purifica. Y mientras firmaba los documentos de la venta, su voz resonaba en mi mente, como si me guiara entre los papeles. Contrato de regreso. La segunda parte del plan fue más difícil. Había amor, sí, pero el amor sin límites se pudre igual que el dinero inmóvil. Era necesario poner reglas, estructuras, acuerdos. El licenciado Ramírez me ayudó a redactar lo que llamamos el contrato de regreso. Era un documento simple, pero simbólicamente poderoso. Establecía las condiciones bajo las cuales Carla reconstruiría su vida y su relación con nosotros. Nos reunimos en su despacho un martes por la tarde. El aire olía a tinta y a café recién hecho. Carla llegó puntual, con el cabello recogido y una expresión serena que hacía meses no le veía. Mateo estaba a su lado, callado, observando todo con la madurez precoz de quien ya ha visto demasiado. Ramírez comenzó a leer. En el acuerdo, Carla se comprometía a devolver mensualmente una parte de sus ingresos, no como castigo, sino como símbolo de reparación. El licenciado supervisaría las transacciones y, si algún mes no podía cumplir, el fondo educativo de Mateo se activaría de forma automática para cubrir la diferencia, con penalización. No es una sanción, dijo Ramírez, es una herramienta de responsabilidad. Carla asintió sin discutir. Lo entiendo, respondió. Es justo. Cuando firmó el documento, su mano tembló apenas. Era un temblor pequeño, pero en él se notaba la carga de la culpa y la determinación de no repetirla. Mateo observaba en silencio. Cuando todo terminó, le pidió al licenciado que le dejara escribir una línea. Tomó el bolígrafo y escribió al final de la hoja: esto es para que podamos empezar de nuevo, sin mentiras. Su frase fue más poderosa que cualquier sello, porque lo que un niño comprende en carne viva, los adultos tardamos una vida en aprender. Terapia y trabajo con propósito. El cambio de Carla no fue inmediato, pero fue real. Comenzó a trabajar en un comedor comunitario del barrio Oblatos. Ayudaba a servir desayunos a los niños de la zona, coordinaba donaciones y escribía reportes para la fundación. No era el trabajo mejor pagado, pero le devolvía algo que había perdido: dignidad. Un día fui a visitarla. La encontré de pie, repartiendo platos de arroz con frijoles a un grupo de mujeres mayores. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con seguridad. Cuando me vio,
sonrió. Mamá, mira, dijo señalando la fila de niños. Son más de 100 cada día. A veces no alcanza, pero se reparten como si sí. Ese gesto, esa sonrisa cansada, me recordó la mujer que había sido antes del fraude. Una mujer buena, solo asustada, y supe que algo se estaba reparando. No solo entre nosotras, sino dentro de ella. Cada jueves íbamos juntas a terapia familiar. Al principio, eran sesiones llenas de tensión, silencios largos, reproches disfrazados de preguntas, lágrimas contenidas. Pero poco a poco, la terapeuta nos ayudó a encontrar un ritmo. A veces hablábamos de Luis, otras veces de los años perdidos, del miedo, del orgullo, del perdón. Mateo participaba con una madurez sorprendente. Yo no quiero elegir entre ustedes, dijo una vez. Quiero poder visitarlas sin sentir que estoy traicionando a nadie. La terapeuta sonrió. Entonces, Mateo, no elijas. Construyan juntos un espacio donde nadie tenga que hacerlo. Esa frase cambió nuestra dinámica. Empezamos a vernos no como fragmentos de una familia rota, sino como piezas que podían encajar de nuevo, aunque en una forma distinta. Las reuniones semanales se convirtieron en ritual. A veces hablábamos poco, otras veces reíamos hasta las lágrimas. Había días en que el pasado nos pesaba, pero siempre salíamos un poco más ligeras. Con el tiempo, la rutina volvió a la casa. Mateo estudiaba en la mesa del comedor. Carla me llamaba cada noche para contarme sobre su trabajo, y yo, en las tardes tranquilas, cuidaba las plantas del jardín. El reloj seguía marcando el tiempo, el mismo que había guardado la voz de Luis. Ahora su tic-tac no sonaba como advertencia, sino como acompañamiento. Cada sonido era una prueba de que seguíamos aquí, resistiendo. Ya no éramos la familia perfecta que alguna vez fuimos, pero éramos una familia verdadera. Y entendí que reconstruir no es volver a ser lo que fuiste, sino atreverte a hacer algo nuevo con lo que quedó. Aquel día, antes de dormir, abrí el cuaderno donde había escrito el plan de reconstrucción y añadí una última línea: de las ruinas también se construyen hogares. Apagué la lámpara y escuché el viento golpeando las cortinas. El futuro ya no me daba miedo, porque esta vez, cada paso, cada acuerdo, cada perdón, estaban puestos sobre cimientos de verdad. Si esta historia te ha parecido emocionante, transformadora y llena de esperanza, deja tu me gusta, activa el sinino de las notificaciones, comparte este video y comenta que te ha inspirado más del proceso de Amalia, Carla y Mateo. Cuéntanos también desde dónde nos ves y si alguna vez has tenido que reconstruir desde las ruinas de tu propia historia. El tiempo tiene una forma extraña de sanar. No borra las heridas, pero suaviza los bordes. Y cuando menos lo esperas, un día te das cuenta de que la herida sigue ahí, pero ya no duele. Así me sucedió a mí. Habían pasado más de 2 años desde aquel primer mensaje. ¿Firmaste ya, mija? Papá. A veces, cuando recordaba ese instante, todavía se me encogía el pecho, pero luego miraba a Carla, más tranquila, más consciente, y a Mateo, convertido en un joven fuerte y curioso, y entendía que esa sombra había servido para algo. De aquella traición nacieron la prudencia, la unión y una forma más honesta de amar. El terreno de Atemajac. Durante meses postergué la visita a Atemajac. Tenía el documento guardado entre las carpetas, pero cada vez que pensaba en ese lugar, algo dentro de mí se resistía. Luis lo había mencionado en su grabación, su último terreno, pero no había dicho más. Quizá temía enfrentarse al pasado, o tal vez, sin saberlo, esperaba el momento justo para encontrar el significado de todo. Un domingo de mayo, sin decir palabra a nadie, tomé el autobús rumbo a Atemajac. Llevaba conmigo una botella de agua, una bufanda ligera y la carpeta con los documentos. El camino serpenteaba entre colinas verdes, y las jacarandas dejaban caer sus flores violetas sobre el asfalto. El aire olía a tierra y a memoria. Cuando bajé en la última parada,
El chofer me señaló un sendero de grava. Por ahí está el lote de la señora Vargas, dijo. Lo seguí despacio, con el sol sobre la espalda, hasta que lo vi. El terreno no era grande, pero tenía algo solemne. Un muro de piedra lo rodeaba casi por completo, y en el centro, bajo la sombra de un mezquite viejo, una pequeña cruz de hierro sobresalía del suelo. El viento soplaba con suavidad, moviendo las ramas como si saludaran. Me acerqué al portón. Estaba oxidado, pero se abrió con facilidad. Caminé hasta el árbol, y allí, entre las raíces, descubrí una placa metálica semienterrada. La limpié con la mano, y pude leer las palabras que Luis había mandado grabar para Amalia, donde la tierra y el tiempo puedan descansar juntos. Me quedé en silencio, con las lágrimas cayendo sin control. Luis había pensado en todo. Había registrado ese terreno solo a mi nombre, no por desconfianza, sino por amor. Sabía que el tiempo podría cambiar a las personas, que el dinero puede torcer los afectos y que protegerme era, en el fondo, su manera de seguir cuidando incluso después de partir. Me senté sobre una piedra y saqué los documentos. Allí estaba todo, la escritura, los folios, los planos. Luis había sido meticuloso, como siempre, pero en ese momento entendí que ese lugar no debía quedarse como una herencia estática, debía transformarse en algo vivo. Así nació la beca Luis Vargas. Decidí que el 20% de las rentas del terreno serviría para ayudar a jóvenes de la colonia moderna, becas pequeñas, pero suficientes para cubrir libros, transporte o matrícula. Nada grandioso, pero real. Concreto. Quería que el nombre de Luis no se recordara por los papeles, sino por las oportunidades que brindara. El primer beneficiado fue un muchacho llamado Julio, hijo de un mecánico del barrio. Cuando vino a agradecerme, con su uniforme recién planchado y la mirada brillante, sentí que Luis estaba allí, sonriendo en silencio. Cada beca que se entregaba era como una nueva campanada del reloj, marcando una justicia distinta, la justicia del bien que se multiplica. Con el tiempo, otros jóvenes se sumaron. Algunos estudiaban contabilidad, otros enfermería o diseño. Cada uno llevaba consigo una carta firmada que decía, el futuro es la herencia más honesta de todas. Y así, el terreno de Atemajac dejó de ser una propiedad para convertirse en un símbolo, un pedazo de tierra que había nacido del miedo y florecido en esperanza. La última campanada del reloj. Aquella noche, al volver a casa, el aire olía a pan dulce y sopa caliente. Mateo estaba poniendo la mesa y Carla terminaba de servir. «Llegas justo a tiempo, mamá», dijo, sonriendo. El reloj de pared, aquel que había guardado el USB de Luis, marcaba las 7:59, y justo cuando nos sentamos, dio la última campanada del día. Un sonido profundo, cálido, familiar. El mismo reloj que una vez nos había advertido del peligro ahora acompañaba nuestra paz. La sopa de fideo humeaba en los platos. Carla me ofreció pan dulce y me preguntó por Atemajac. Le conté todo, la placa, la sombra del mezquite, la beca. Ella escuchó en silencio, con los ojos humedecidos. Papá pensó en todo, susurró. Sí, respondí, pero también pensó en lo que vendría después de nosotros. Mateo, ya casi un hombre, nos miró con una madurez que me conmovió. Cuando sea grande, quiero seguir con la beca. Y lo harás, le dije, porque ese terreno ya no es mío, es de todos los que sueñan. Carla sonrió, no la sonrisa forzada de antes, sino una sonrisa tranquila, limpia. La casa, que durante tanto tiempo había sido escenario de culpa y miedo, ahora sonaba a vida, a cucharas chocando, a risas, a conversaciones sin secretos. El miedo se había ido. En su lugar, había nacido una rutina nueva, un ritmo distinto, un hogar reconstruido sobre la verdad. Mientras comíamos, miré el reloj. Su tic-tac acompasado me recordó algo que Luis solía decir: el tiempo no cura por sí mismo, Amalia, cura quien aprende a escucharlo. Y esa noche, por primera vez,
entendí lo que significaba. Moral en una línea y media. Los días malos no desaparecen, siguen ahí, escondidos en algún rincón de la memoria, recordándonos lo frágiles que somos, pero también recordándonos lo fuertes que podemos llegar a ser. Proteger el patrimonio no está peleado con dar segundas oportunidades. El perdón verdadero no borra, encuadra, enseña a amar con límites, a confiar con sabiduría y a cuidar sin renunciar a la dignidad. Porque la justicia no es venganza, es equilibrio, y el amor no es ceguera, es claridad. Luis me enseñó eso con su vida, y su ausencia terminó de completarlo. Su herencia no fue un terreno ni un reloj, sino la certeza de que perdonar sin olvidar es el acto más valiente que existe. Afuera, la noche cayó sin ruido, el viento movía las cortinas y el reloj marcó una nueva hora. El eco de su campanada recorrió toda la casa, llenándola de una paz que no conocía desde hacía años. Y mientras apagaba las luces, pensé que tal vez Luis, desde donde estuviera, sonreía, satisfecho, porque el amor que deja raíces también deja eco, y el nuestro, por fin, había aprendido a resonar sin miedo. Si esta historia te ha parecido profunda, reveladora y llena de emoción verdadera, deja tu me gusta, activa el sinino de las notificaciones, comparte este video y comenta qué te dejó esta historia. Cuéntanos desde dónde nos ves y cuál fue el momento que más te conmovió de la familia Vargas, porque en la vida, como en el reloj de Amalia, cada campanada cuenta una historia de justicia, perdón y amor que se rehace a tiempo.